oportunidad que nos da nuevamente de estar en este lugar, en la iglesia, en la asamblea, donde venimos a hablar, venimos a aprender de nuestro amado. ¿Y qué cosa nos dice nuestro amado a nosotros? Entonces es necesario que nosotros dispongamos nuestro corazón para aprenderlo, grabarlo. Pero sí, como es de seguro que no va a poder retener todo, entonces yo siempre les aconsejo que traigan papel y lápiz, un cuadernito y su lapicero, y cuando tenga tiempo en su casa lo puede volver a repasar, cosa que es muy difícil que lo hagan, pero sí se lo aconsejo. Hay que ser honestos, nosotros debemos caminar transparentemente. ¿Cuántos de nosotros repasamos lo que hemos estudiado? ¿Qué estamos estudiando hoy? Apocalipsis. ¿Qué nos toca hoy? ¿Ve que se les olvida? Hoy estamos en el libro de Apocalipsis, que significa revelación. Fue revelación de parte de Dios para nosotros, porque eso es lo que Él quería y eso es lo que dice el contenido. Al inicio del libro dice cuál es el propósito. El propósito es revelar lo que iba a pasar en el futuro. Y eso quería que lo aprendiéramos nosotros, incluso a los que estaban en esa época, en aquel entonces. El autor, obvio, el que inspiró la palabra fue el Espíritu Santo, pero usó a su siervo, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, un lugar en ese entonces que era usado para mandar a los prisioneros. Ahí los mandaban ya prácticamente a morir. Y dice que él estaba caminando en el día del Señor. Muchos tienen duda cuál es el día del Señor, unos dicen el sábado, unos el domingo. Pero yo les digo una cosa, hermano. Nosotros enfocamos nuestros ojos en el dueño del día, que es el Señor Jesucristo. Unos hacen diferencia entre un día y otro día, pero los días fueron creados para nosotros. El día sábado fue para descansar y Él es nuestro descanso. Entonces enfoquémonos en el autor, el creador de todo, porque así lo dice su palabra. Por Él fueron hechas y para Él. ¿Ven? Y Él quería que nosotros supiéramos todas estas cosas. Y Él se presentó no como cualquier ser humano, sino que se presentó como el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene ojos como llamas de fuego y sus pies como bronce bruñido. El que camina en medio de las 7 iglesias. El que tiene el Espíritu de Dios. Él es el que los habla a cada uno de nosotros en este día. Ya estudiamos el primer capítulo, estudiamos el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Y ahora vamos a estudiar el mensaje a Esmirna, a la iglesia de Esmirna. Y está del versículo 8 al 11. Y lo vamos a leer primero. Del 8 al 11. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño
segunda muerte. Aleluya. Ponga atención, le voy a decir una cosa y ponga mucha atención. El que nace 2 veces muere una vez, pero el que nace una vez muere 2 veces. ¿Me entendió o no? El que nace 2 veces muere una vez. El que nace una vez muere 2 veces. ¿Entendieron ahora? ¿Les fue claro? Nosotros los cristianos hemos nacido por segunda vez y moriremos solo una vez, y Él dice que la segunda muerte es la que no nos va a afectar a nosotros. ¿Le entendió? Pero hay unos que nacieron una vez, ya murieron, resucitarán y dice que volverán a morir. O sea, serán separados completamente del Señor. Aquí le habla el Señor Jesús a la iglesia de Esmirna. Esmirna se deriva o significa mirra. Esa era una ciudad antes de 400 años del Señor Jesucristo, ya había sido destruida y pasó mucho tiempo así destruida, pero vinieron los romanos y la reconstruyeron. Y en ese lugar se producía, había un tipo de árbol donde se sacaba la mirra. La mirra era la que se usaba para cosas religiosas. En esos lugares había muchas religiones. Amén. Y Esmirna era un lugar muy estratégico. Había un puerto incluso. La vez pasada les enseñamos dónde estaba. Todas estas 7 iglesias están en lugares estratégicos, que ahora es ¿cómo se llama ese lugar? Ya lo hemos dicho ya. ¿No le hemos dicho cómo se llama ahora donde están las 7 iglesias? ¿Cómo se llama? No. Asia Menor, viene llamada Asia Menor, pero en ese lugar ahora está Turquía. Ya lo ven, se les enseña, pero se les olvida. Ahora ahí en ese lugar está lo que se llama Turquía, se le viene llamada Asia Menor. En ese lugar es donde estaban las 7 iglesias. Como le dijimos al principio, no era que había solo 7 iglesias, habían tantas iglesias. Pero esta carta fue dirigida a esas 7 iglesias, pero también sabemos que el número 7 tiene un número simbólico: llenura, plenitud, perfección. Entonces por eso se le mandó esas 7 cartas al Señor. Y como le estaba diciendo, en ese lugar había sido destruida y después fue reedificada. Por eso es que el Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A un principio incluso la misma ciudad de Esmirna fue destruida y después fue reedificada. Y en ese entonces dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ahí en ese lugar el ser cristiano no era fácil. El ser cristiano ahí en ese lugar era muy difícil. Si usted iba a buscar trabajo y sabían que era cristiano, definitivamente no le daban trabajo. Por eso es que la iglesia llegó a padecer mucho económicamente en ese sentido, porque eran menospreciados los cristianos, eran perseguidos. En ese lugar hubo un siervo que fue un seguidor del apóstol Juan, se llamaba Policarpo. Si usted va a averiguar la historia de Policarpo, hay mucho de qué hablar de este hombre. Un hombre que amaba a Dios y que un día llegaron entre los judíos y los romanos
diciéndole que si él, lo agarraron y le dijeron que si él negaba el nombre del Señor Jesucristo, él podía irse tranquilo y vivir una vida tranquila. Y ellos encendieron una gran fogata y le dijeron: o reniegas al Señor, a tu Señor, a Jesús, o serás lanzado a la fogata. Y Policarpo dijo: por 80 años he servido al Señor y nunca me ha fallado. No es necesario que me lleven ustedes. Salió corriendo y se lanzó. Y ustedes o nosotros con una pequeña prueba ya estamos renegando el nombre del Señor. En medio de la prueba es donde verdaderamente viene probado el cristiano. Todo aquel que se dice ser llamado cristiano. Aquellos que por una simple persecución, alguien habló mal de usted, ya está renegando y diciendo: no, ya no voy a seguir yendo a la iglesia. Hermano, hoy nosotros estamos gozando una libertad increíble. Hoy en este día puede venir alguien y alabar al Señor. Imagínense ser cristiano en esos tiempos, en esos lugares. También en esos lugares los cristianos fueron perseguidos. En toda Europa fueron perseguidos. Pero nosotros hoy estamos gozando de esa libertad que ellos sufrieron y pagaron por nosotros, para que llegara el Evangelio a nosotros. Gente que se escondía para orar, y ahora tiene la libertad usted de orarle al Señor. Para que oremos incluso hasta que aquellos que están sufriendo, porque el hecho que usted esté sentado tranquilo aquí no quiere decir que en otros lugares no son perseguidos. Vaya a Corea del Norte, verá si no lo seguirán. Ahí lo asesinan por ser cristiano. China no hace muy poco tiempo todavía perseguía a los cristianos, y hace poco tiempo le han dado la libertad de empezar a adorar a nuestro Señor. En muchos lugares hay muchos cristianos que sufren verdaderamente hasta perder la vida por ser cristianos. Y nosotros con una pequeña prueba ya estamos llorando, lamentándonos y renegando. Vemos aquí este hombre de Dios, Policarpo. No es necesario que ustedes lo hagan. ¿Lo hubiéramos hecho nosotros? ¿Ah? Nos quedamos pensativos, ¿va? Si le tocara escoger a usted, aleluya, gloria a Jesús. si vivir o morir, cosa decidiría. Por eso es necesario que nosotros aprendamos la palabra de Dios para ver la verdad y no engañemos a gente y diciéndole: mira, conviértete al Señor y tus problemas serán terminados. Mentiras. No, Dios no te quiere ver sufriendo. ¿Quién dice eso? Apréndase este versículo bíblico. Segunda de Timoteo 3:12. Apréndasela. Yo quiero que la leamos. Porque hay muchos mentirosos que andan en todo el mundo diciendo: no, Dios no quiere que sufras. El Señor te advierte de antemano. De antemano te digo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Y es eso lo que usted quiere vivir? Piadosamente, agárrese porque dice: padecerán
persecución. Aleluya. Es que me acusan de esto, no porque sufro, porque soy cristiano, no porque me desprecian, porque soy cristiano, que no, eso no es nada nuevo. Eso no es nada nuevo. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Uno que fue azotado, encarcelado y crucificado. ¿Qué cosa dice? No os sorprendáis, dice. Y leámoslo. Dice 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es nada extraño el ser menospreciado por la palabra del Señor, o por adorar, o amar, o hablar solo de nuestro Señor Jesucristo. Nos tratarán y nos dirán locos, pero locos por el Señor. Santiago, cosa dice Santiago, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, tribulación, ser perseguidos. ¿Por qué lo vamos a sorprender si Él mismo dijo que íbamos a padecer este tipo de cosas? Él no dijo que no íbamos a sufrir, pero Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin. Y si Él dijo hasta nosotros, que iba a estar con nosotros hasta el fin, estará hasta el fin. Esa es nuestra confianza. Romanos 14 dice, sea que vivamos, sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Pero la segunda muerte no nos tocará a nosotros. Regresamos a nuestro capítulo 2. Yo creo que nadie, al menos de los que venimos a la iglesia, y pienso que nadie podrá decir que no ha pasado tribulación, o más de alguna vez no lo han ofendido por causa del Evangelio. Pero esto ya está escrito. ¿Por qué nos debemos sorprender por tal cosa? Muchas veces se inventan cosas, nos acusan de muchas cosas. Pero Él dijo, bienaventurado que aquel que por mi nombre fuere vituperado, atormentado, enojado, disgustado, enfadado, como quiera llamarle, por el nombre del Señor Jesús, bienaventurado, extremadamente gócese, si es por el Señor. Y el Señor le está dando esta palabra a esta iglesia. Esta es una de las iglesias que Él no le reprochó nada. Al contrario, le dio palabras de aliento. Y le dijo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Como le decía al principio, era un lugar que el decir cristiano era grave. Perdía hasta la vida. Porque dice, ¿por qué? Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. En ese entonces habían dos clases de judíos, pero se cree que en este pasaje está hablando de algunos que se hacían pasar por judíos que no lo eran. ¿Por qué querían ser judíos? Porque los mismos judíos, cuando esta ciudad había sido destruida y la querían reconstruir, los romanos,
ellos recaudaron de su dinero gran cantidad de dinero para reedificar la ciudad de Esmirna. Y por eso el gobierno romano en ese entonces les daba ese gran privilegio, tenían honor por ser judíos los que habían reconstruido la ciudad. Y por eso el hecho de ser judío en esa ciudad era de gran honor. Y por eso es que muchos falsos querían ser judíos, aunque se dice que no lo eran. ¿Ya entendió por qué es que querían ser judíos? Hay muchos que quieren ser cristianos, pero no lo son. Falsos cristianos. Que la prueba los hace ver si son o no son. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y en el otro versículo, yo quiero que anotemos algo, donde dice, ahí dice Satanás. ¿Ya se dieron cuenta? Y en el 10 dice diablo. ¿Se dieron cuenta de eso? Es el mismo personaje, solo que Satanás es Satán, es en hebreo, es el que divide, y el diablo es en griego, es el acusador, pero son los dos nombres, son la misma persona. Así que el nombre significa mucho. En hebreo, cada nombre tiene un gran significado. Por ejemplo, ustedes se recuerdan cuando había una mujer embarazada de 2 criaturas y uno quiso salir primero y el otro se le agarró del carcañal, dice la palabra, ¿no? Y rápido fue llamado Jacob. ¿Qué quiere decir? Su usurpador o sustituto. Quería sustituir a su hermano porque quería salir primero. Pero hay algo bien curioso. Los judíos, para mostrar eso, lo hacen con una botella y meten una piedra que apenas entra por la botella, la boca de la botella, y después meten una segunda piedra en la botella. ¿Cuál es la que sale de primero? La que entró de último sale de primero. Y la que entró de primero sale de último. El primero que fue engendrado fue Jacob. El segundo que fue engendrado fue Esaú. Pero él salió primero. Ahora sí entendió por qué. Como les digo, todo tiene un significado. Él quería ser primero, porque en realidad había sido engendrado primero, pero salió el segundo. Por eso es que él siempre quería la bendición, quería lo primero, porque en realidad era el primero. Pero él quería ganarse las cosas por su propia cuenta, hasta que el Señor le dijo, no, no es así, y le cambió el nombre. Y desde ahí donde él empezó a depender del Señor. Por eso es que incluso el mismo Adán quiso hacer las cosas por su propia cuenta. Y después el Señor le dijo, bueno, quieres hacer las cosas por tu propia cuenta, ahora el pan lo ganarás con el sudor de tu frente. Por eso es que muchas veces los cristianos sufren para comerse el pan, porque no quieren depender de Dios, sino que quieren depender de ellos mismos. Y eso no está bien. El Señor dijo que iba a estar con nosotros. Él dijo que no los afligiéramos ni por vestido, ni por alimento, ni por nada. Habló de los pajaritos que ellos no siembran ni ciegan, pero Dios los alimenta. Las flores son hermosas y no trabajan para ser hermosas, pero el Señor le provee todo. Qué lindo es depender de nuestro Señor. Aleluya.
sigamos, y dice, yo conozco, el 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Como les decía, uno era los que este nombre es Satanás, el que divide, y también el diablo, que es Acusador. acusador. Estudiando es lindo cómo uno se entera de las cosas, y lo que me di cuenta estudiando, si ustedes ponen atención, a ellos se le acusaban de varias cosas, y quiero que usted anote o trate de memorizarlo, de las cosas que a ellos se le acusaban, de las cosas que a ellos se le acusaban. Se les acusaba de ser desleales al César. Mas el Señor, ¿cómo les dijo? Sed Fiel. Sed fiel hasta la muerte. Ahora, no significa que ellos iban a ser fieles desde ese día hasta la muerte. Ellos eran fieles desde que creyeron al Señor. Él les dice, sigan siendo fieles. Y a ellos se le acusaban de que el César le eran desleales. Porque ellos no adoraban al César. Al César, al principio, se le venía llamado Kurios. Kurios en griego significa Señor. Hoy decir Señor no tiene mucho significado, porque basta que sea un poco mayor que uno, le dice Señor. Mientras que antes, Kurios, Señor, era casi prácticamente se le daba solo a Dios. Y ellos, Kurios, en hebreo era Adonai, Señor, el supremo, la suprema autoridad. No había otro más que ellos. Y los cristianos se rehusaban, como dijo el hermano Gerson acá, se le inclinaban. Ellos rehusaban inclinarse a las imágenes del César o a cualquier cosa que se hacía llamar Kurios. ¿Entendimos? Ellos se le venía acusado de ser desleales por ese motivo. Nuestro Kurios es nuestro Señor Jesucristo, ser supremo, Dios todopoderoso, el primero y el último, el alfa y la omega. A César se le llamaba así Kurios, y la mayoría de personas lo adoraban. Pero ellos se negaban a eso. Y por eso mismo Policarpo fue el que murió, porque él se negaba a adorar al César y reconocerlo como su Señor. Kurios. Y él dijo que no, que el único que reconocía como Señor, como Kurios, era Jesucristo. Y ni siquiera les permitió que lo asesinaran a ellos, sino que él mismo se lanzó. Hombre de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Se les acusaba del canibalismo. Eso sí, eso sucedía, hermano. ¿Sabe por qué se les acusaba del canibalismo? Porque cuando llegaba el día de partir el pan, ellos se encerraban, cerraban las puertas. Ahí solo entraban personas que eran cristianas. Y la gente afuera escuchaba lo que el Señor dijo: este es mi cuerpo, comedlo. Esta es mi sangre, bebedla.
Y a esa reunión, ¿sabe cómo se le llamaba? Se le llamaba Agape. Y por eso es que la gente de afuera les acusaba de canibalismo. Eso sucede porque no interpretan la palabra del Señor como tiene que ser interpretada. Eso es una metáfora, no es que lo comemos la carne del Señor, es el pan y es el vino. Pero Él significa que Él es el que nos da la vida. Hay mucha gente que se inventa cosas, ¿verdad? Y de hecho, incluso hasta de nosotros inventa ciertas cosas, pero hay que ponérselos en las manos al Señor. Nosotros debemos serle fieles al Señor. En ese lugar existía la coinonía, y eso a ellos les daba fastidio. Coinonía significa comunión. Había una comunión tan linda que ellos eran uno en el Señor. Compartían todo. Aunque se veía un extremo de pobreza, ellos compartían el pan entre los hermanos para cumplir la palabra del Señor. Cuán bueno, cuán hermoso es que habiten los hermanos en armonía. A pesar de todas las dificultades que tenían, de las persecuciones que había, ellos vivían en coinonía, en comunión. Qué lindo es saber. Miren qué unidos eso. Gloria a Dios. Si nos dicen eso son locos. Gloria a Dios. Si ellos dicen son bien unidos por el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Los acusaban de ser ateos. Miren qué tremendo. Porque ellos no adoraban a Apolo, no adoraban a Afrodita, no adoraban a Júpiter. Y ellos eran politeístas, ellos adoraban a todo este tipo de dioses para ellos que no eran dioses, mientras que ellos adoraban a un solo Dios y a un solo mediador, a Jesucristo, el justo. De eso venían acusados. Venían acusados de incendiarios. Por eso es que ellos hablaban, cuando se encerraban en las reuniones y se podían hablar, ellos hablaban mucho del fuego eterno, donde iba a parar el ser humano que no reconocía al Señor. Hablaban del infierno, de las llamas eternas, y por eso es que se les acusaba y decían que ellos un día iban a quemar todo en el mundo. Y por eso que ¿qué fue? Nerón los acusó a los cristianos de que ellos habían incendiado Roma, porque ellos hablaban mucho del fuego. Y les daban miedito cuando les hablaban de eso, pienso yo. Todos los de afuera tienen miedo a las llamas eternas, y de eso se les acusaba. Aleluya. También se les acusaba de romper familias. Y eso todavía hoy en día sucede. Cuando hay unas familias que no son cristianas y se convierten al cristianismo, toda la familia se vuelve en contra de esa persona. Y le dicen, llegan hasta el extremo. En una ocasión, alguien contó un testimonio donde una joven que era alcohólica, drogadicta y prostituta se convirtió al Señor Jesús. Y el padre llegaba a la puerta de la iglesia y le decía que él prefería verla de esa manera y no que fuera cristiana. Se les acusaban de romper y dividir familias. Todavía hoy en día existe eso. Qué triste.
pero nosotros, gracias al Señor, tenemos el conocimiento que ellos rechazan. En muchas ocasiones rechazan solo por un tiempo, porque el Señor es bueno y misericordioso, y también a ellos llega la promesa donde dice: si yo creo, yo y mi casa seremos salvos por la misericordia de nuestro Señor. Aleluya. Hay que pagar el precio. Si queremos vivir piadosamente, seremos perseguidos, acusados, señalados, se inventarán cosas, tratarán de causar división entre usted y la familia, pero el Señor te dice hoy: sé fiel hasta la muerte. Aleluya. Dice el 10: no temas en nada lo que vas a padecer. Él lo advierte, hermano. Él lo advierte. No temas. No temamos. Él tiene el control de toda la situación, de nuestra vida, de todo. No temamos. He aquí el diablo, o sea, el que divide, dice: echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis. El ser cristiano tiene consecuencias y seremos probados. Cuando usted esté pasando por la prueba, dele gracias a Dios, hermano. Dios quiere ver y quiere escuchar qué es lo que sale de su boca. Si verdaderamente usted le va a ser fiel. El que no es fiel no es cristiano. Seamos fieles. Aleluya. Y tendréis tribulación por 10 días. Bueno, aquí cuando habla de 10 días, es un simbolismo de números, y es necesario que nosotros aprendamos esto y estudiemos también. El 10 no significa que iban a pasar solo 10 días, sino que iba a ser un periodo corto de intensidad de sufrimiento. Eso es lo que quiere decir en este caso. Por eso es necesario estudiar lo que es hermenéutica, y ahí vemos toda la simbología de lo que es la numerología, figura, retórica, etcétera, etcétera. Y por eso es necesario para que podamos interpretar su palabra. No siempre usted va a estar en la prueba, en tribulación. No siempre, pero sí va a pasar. Amén. Amén. No tenga miedo, Él va a estar con nosotros. Sé fiel hasta la muerte. Cuando dice sé fiel hasta la muerte, me viene la imagen del primer cristiano como mártir. ¿Qué fue? Esteban. Esteban estaba siendo acusado y acusado y acusado, y dice que él, por el Espíritu de Dios, él les hablaba con el nuevo y no podían contra él, y ellos se tapaban los oídos porque no podían soportar la palabra de verdad, y lo que hicieron, como no pudieron, lo apedrearon. Mas sin embargo, él no les dijo nada malo, sino que él, alzando sus ojos, viendo al Señor, porque dice que vio al Padre y al Hijo a la diestra, sentado a la diestra del Padre. Y él, lleno del Espíritu Santo, le dijo: no les tomen en cuenta este pecado. He ahí un verdadero cristiano que, aunque lo estén apedreando, no los acusa ni los maldice, sino que dice: Señor, ten misericordia de ellos, porque no saben lo que hacen. Están siendo engañados por el mismo diablo, Satanás, el que divide. Que el Señor tenga misericordia. Aleluya. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Solo hasta que venza.
Aleluya. Solo aquel que logra pasar la prueba es el que recibe la recompensa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora sí entendió que ya no va a morir 2 veces, sino que una vez. Los que nacemos 2 veces, morimos 1 vez. Y los que nacen 1 vez, mueren 2 veces. Pónganse de pie. Aquí siempre decimos un versículo bíblico muy lindo. Y decimos esto: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Aleluya. Que la paz de Cristo quede con cada uno.